UCB Televisión. Con el auspicio de Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. Presenta. Más calidad de vida. La medicina y la tecnología tradicionalmente unen sus fuerzas para mejorar los procedimientos y evitar mayores molestias a los pacientes. En esa búsqueda han surgido soluciones como la cirugía laparoscópica y más recientemente la robótica. Para no perder lo mínimamente invasivo, pero además ganar lo que el ojo humano y la muñeca del ser humano permite, apareció la cirugía robótica, que en el fondo tiene esas ventajas que uno ve en tres dimensiones, a diferencia de una cámara normal en una televisión que ve en dos. Tiene el sentido de profundidad y además tiene unas pinzas que son o imitan el movimiento de la muñeca humana y por lo tanto permiten hacer disecciones y suturas con mucho mayor precisión que lo que lo haría la cirugía laparoscópica propiamente tal. Una de las áreas de la medicina más beneficiada con estos modernos procedimientos es la urología, donde la precisión y el cuidado de los delicados tejidos tiene una gran relevancia. La cirugía robótica partió en urología, porque la urología tiene muchos procedimientos que requieren suturas y disecciones muy delicadas. En este contexto, los tumores renales y el cáncer de próstata tienen un mejor tratamiento, con menores riesgos para los pacientes y por ende buenas expectativas de mejoría. La que más está actualmente realizada mundialmente hablando es la prostatectomía radical, es decir, sacar la próstata por un cáncer de esta misma. ¿Por qué? Porque básicamente permite la unión de la vejiga con la uretra, con unos puntos que hay que poner de forma mucho más precisa, unir dos tejidos que son de la misma calidad y además permite algo que es muy importante, que es evidenciar o ver muy bien los nervios que corren alrededor de la próstata, liberarlos, separarlos y de esta manera no ser dañados y permitir que el paciente de alguna u otra manera mantenga su función sexual activa. Hoy día tenemos un invitado, pienso que de lujo, al doctor Octavio Castillo. Octavio, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Con Octavio nos conocemos hace 30 años. Él estudió medicina en la Universidad Católica, hizo su beca de cirugía general en la Universidad Católica y posteriormente su beca de urología. Fue uno de los primeros especialistas en Chile que hicieron las dos especialidades. Con el doctor Castillo queremos ver hoy día el tema de la cirugía robótica. Para empezar el concepto en urología de la cirugía mínimamente invasiva. Bueno, este concepto comenzó en urología hace muchos años, en la década de los 40, cuando comenzamos a hacer cirugía a través de la uretra del crecimiento benigno de la próstata. Sin embargo, la gran revolución vino en los años 80, cuando se introdujo la cirugía de la vesícula biliar por laparoscopía, es decir, por primera vez se introdujo dentro del abdomen un tubo que permitía mirar dentro, y esto además asociado al avance tecnológico de la miniaturización de las cámaras, lo cual permitió ver dentro del abdomen y operar. Aproximadamente, bueno, en ese sentido tengo que decir que los cirujanos chilenos fueron pioneros en Latinoamérica y en el mundo, y en Chile se venían a entrenar todos los cirujanos de Latinoamérica. En urología comenzamos en el año 92 aproximadamente y empezamos a aplicar la cirugía laparoscópica o de mínima invasión en diversas enfermedades, riñón, próstata, vejiga, etc. ¿Cómo apareció la cirugía robótica? Cuéntanos qué es lo que es la cirugía robótica. Robot es un término acuñado por un escritor checo, Čapek. Y si uno busca la palabra, en realidad la palabra en checo es robotek, que significa obrero no especializado. Y en el año 50, Isaac Asimov, un escritor de ciencia ficción, estableció las 3 leyes de la robótica, que son muy interesantes y que si ven la película Yo Robot de Will Smith, van a ver exactamente cuáles son esas leyes de la robótica, en la cual se establece que el robot no puede hacer daño al ser humano, que el robot obedece las órdenes del ser humano, pero que no debe obedecer las órdenes del ser humano si estas órdenes van en contra de su salud o la salud del resto, en fin. Entonces, cuando uno habla de robot,
todo el mundo entiende que es un ser autónomo que opera. La verdad es que la cirugía robótica, hoy día, entendida como es hoy, no es un robot que opera solo, sino que tendríamos que hablar de un robot esclavo o de una interfase computarizada. Claro, en el fondo sigue siendo el cirujano, urólogo, de donde sea, que sigue operando, pero con una vía más sofisticada. Exactamente. Yo pienso que el cirujano que hace cirugía robótica debe tener mucha experiencia en cirugía tradicional y mucha experiencia en cirugía laparoscópica. En el fondo, el robot es la evolución lógica de la cirugía de mínima invasión, pero las complicaciones pueden ser las mismas que las de cirugía abierta o las de cirugía laparoscópica. Por lo tanto, el cirujano tiene que estar entrenado para resolver esos problemas dentro del acto quirúrgico. Por supuesto. Por ejemplo, una de las cosas en que se ha aplicado la cirugía robótica en un área mía, que son los tumores de la base de cráneo, que están entre el encéfalo y la cara. Y para poder hacer cirugía robótica de base de cráneo, uno tiene que tener un gran entrenamiento en lo clásico. Primero en lo clásico, y que se ha establecido hasta el día de hoy, y ahí recién se ve si hay una aplicación en esa área. ¿Por qué no nos muestra, Octavio, una película para que el público pueda saber en qué consiste esto de la robótica? Bueno, aquí se aprecia cómo es la cirugía robótica dentro del quirófano. Primero tú ves que el cirujano está viendo a través de unos binoculares que permiten ver con una magnificación de 10 veces la visión normal, y además dan visión tridimensional. El cirujano opera con unos pequeños joysticks que permite hacer movimientos muy finos, y ustedes ven que además el joystick, para que lo entiendan, son lo que usan los chicos para jugar PlayStation, algunas de estas cosas. Utiliza el cirujano también los pies para cambiar los brazos del robot, porque ahora se ve el robot que está instalado al lado del paciente, ustedes ven los finos movimientos que hace, y el cirujano maneja 4 brazos. Un brazo que es la cámara de televisión que está dentro del abdomen, y otros 3 brazos donde van los instrumentos quirúrgicos. Entonces el concepto importante aquí es que el robot es manejado por el cirujano. Yo siempre digo, a mí me podrán regalar un Fórmula 1 Ferrari, pero yo no soy Fernando Alonso y me tengo que entrenar. Sí, probablemente claro. nunca va a ser Fernando Alonso, pero el cirujano aquí es el personaje más importante, que está utilizando un instrumento que le permite hacer mejor las cosas. ¿Qué aplicaciones en el campo de la urología tiene esto en general y en la oncología? El robot fue diseñado para hacer cirugía cardíaca, ¿okay? Con corazón latiendo y sin circulación extracorpórea. Pero yo siempre digo, le apuntaron al corazón, pero le dispararon a la próstata en realidad. ¿Y por qué fue eso? Porque el robot es ideal para trabajar en espacios cerrados. Y la próstata está dentro de la pelvis, en el fondo de la pelvis. Por lo tanto, con cirugía abierta es muy difícil ver dentro de esta cámara oscura, dentro de esta caverna. Y entonces las aplicaciones del robot, la principal en el mundo, ha sido en el tratamiento del cáncer de próstata. Sin embargo, su uso se ha expandido a otra cirugía oncológica, extirpación de tumores de riñón con conservación del riñón, cirugía de extirpación de la vejiga por cáncer de vejiga, con la construcción dentro del abdomen, lo que nosotros llamamos intracorpórea, de una vejiga nueva hecha con intestino que es conectada a la uretra. Es lo que tú hacías en el hospital de cáncer. Acuérdate que unas operaciones de 10 horas o 12 horas. Esa yo diría que fue la etapa, desde el punto de vista personal y como cirujano, más importante en mi vida. ¿Qué ventajas, del punto de vista que el paciente pueda apreciar, tiene una operación con robot versus una operación tradicional sobre la próstata? Bueno, lo importante es, aquí hay varios elementos que hay que considerar. La primera es lo que tú nombraste al principio del programa, educación. ¿Qué significa eso? Que los pacientes hombres desde los 40 años se comienzan a controlar con el urólogo, y por lo tanto hoy día estamos viendo cáncer de próstata en hombres más jóvenes en una etapa de curación. Podemos decir hoy día que el 90% de los pacientes con un cáncer de próstata pueden ser curados.
pero eso significa diagnóstico precoz y el diagnóstico precoz depende de la educación. Cuando nosotros hablamos de los resultados de una cirugía o de un tratamiento de cáncer de próstata, usamos un término hípico que se llama trifecta o tripleta. En el fondo significa que en una carrera tú apuestas 3 caballos y los ganas. ¿Y cuáles son esos 3 caballos? 1, curación del cáncer. 2, mantener la continencia urinaria. Y 3, mantener la potencia sexual. En este punto hay que aclarar, los hombres piensan que la próstata es el órgano de la sexualidad. No, es el órgano de la fertilidad, porque es la que produce el líquido seminal. Por supuesto. Pero al lado de la próstata van los nervios de la erección y por lo tanto se pueden afectar cuando uno saca la próstata. Trifecta: curación del cáncer, continencia urinaria, potencia sexual. Como curamos más del 90% de los pacientes, tenemos que mantener la calidad de vida, continencia y potencia sexual. Y esas son las ventajas de la cirugía robótica. Al ver una magnificación 10 veces la visión humana, al tener una visión tridimensional, nosotros podemos conservar los nervios de la erección y podemos reconstruir la vía urinaria de tal forma de que la gran mayoría de nuestros pacientes quedan continentes y un porcentaje importante quedan potentes. Claro, no cae en la disfunción sexual. Que es muy importante. ¿Por qué no vemos la segunda película que muestra un ejemplo de cómo trabaja dentro del abdomen esta cirugía? Esta película ejemplifica cómo es el robot. Lo que ustedes están viendo es una visión aumentada 10 veces de la visión normal, pero lo que estamos operando aquí es una obstrucción de la salida del riñón. El tubo que se ve en la parte inferior de la pantalla, que es el uréter, mide 4 milímetros de diámetro. La tijera que está cortando mide 5 milímetros de longitud. Fíjense la precisión de los movimientos, cómo la tijera se mueve en todas direcciones. Yo no tengo que acomodar la mano, yo muevo la tijera. Tengo grados de libertad que no permite la muñeca. Y lo más importante, que aquí se ve muy bien, es que no hay temblor. El robot o el computador que nosotros manejamos controla el temblor de la mano del cirujano, de tal modo que uno se puede tomar un café, por ejemplo, y no hay problema, puede operar tranquilo. Esa aguja que ustedes están viendo es una aguja que mide 1 centímetro de longitud, y ese hilo que está suturando es finísimo, es 2 veces un cabello humano. De tal modo, fíjense ustedes la precisión que existe para hacer esta cirugía. El robot, lo único que no tiene es sensación táctil, que se echa de menos al principio, pero algo ocurre en nuestro cerebro, algo intrincado, que nos permite manejar la presión mirando. O sea, yo veo lo que estoy haciendo y sé hasta dónde tengo que presionar la sutura para que quede una sutura perfecta. Realmente es muy bonito, ¿eh? O sea, verlo espectacular. No sé si al público uno le puede trasladar los detalles, pero desde el punto de vista quirúrgico, yo como cirujano, es bien espectacular. ¿Cómo se forma un médico, un cirujano, urólogo, para llegar a manejar este aparato? Bueno, el sistema robótico que se utiliza en el mundo es uno solo. Por lo tanto, es una empresa que se preocupa de tener un entrenamiento que se hace en el extranjero. Específicamente, la mayoría de nosotros nos formamos en un centro de cirugía robótica en Orlando, pero hoy día ese centro de cirugía robótica para Latinoamérica, Canadá y Australia se trasladó a Houston, Texas. Donde yo viví. Donde tú viviste por mucho tiempo, sí. En el MD Anderson. Exactamente. Sí. Y ahí se está haciendo el entrenamiento. Se hace lo que se llama el entrenamiento de consola primero, que es a manejar los instrumentos y a coordinar ojo, mano, pie. Y luego se asiste a entrenamiento viendo cirugías en vivo y asistiendo a cirugías en centros de gran volumen. Y luego de tener esa experiencia que toma más o menos tiempo dependiendo de la experiencia del cirujano que se está entrenando, volvemos a Chile a aplicar la cirugía. ¿Cuánto tiempo tienes tú esto caminando en Chile?
Nosotros comenzamos en octubre del año 2009, de tal modo que ya tenemos más de 1 año y medio de cirugía. En nuestro centro, en el cual la cirugía no solo la estamos haciendo los urólogos, también la están haciendo los cirujanos pediatras, los urólogos infantiles, los cirujanos generales y los ginecólogos. Tenemos más de 300 pacientes operados a la fecha. Cuéntanos, del punto de vista de las complicaciones, ¿hay alguna diferencia entre una complicación de lo estándar a esta sofisticación robótica? Definitivamente no se puede afirmar con certeza. Siempre uno tiene que hablar de la experiencia personal. Así es. La sensación que yo tengo, y eso lo estamos estudiando porque todos nuestros datos científicos o de nuestras operaciones se están guardando en forma prospectiva, precisamente para mostrar nuestra experiencia en el mundo científico. Las complicaciones más frecuentes de la cirugía son la infección y la hemorragia. La cirugía robótica tiene los mismos riesgos, infección y hemorragia. Sin embargo, nuestra impresión es que estas complicaciones son significativamente menores con la cirugía robótica. Otra pregunta que muy probablemente nos van a hacer, ¿qué costos tiene esto? ¿Es una cosa alcanzable? ¿Está incluido dentro de la ley FONASA o no existe? Está incluido dentro de la ley FONASA. Las ISAPRE lo que han hecho es usar los códigos de la cirugía tradicional para pagar la cirugía robótica. De tal modo que desde el punto de vista práctico, yo diría que los costos son aproximadamente los mismos que los de la cirugía tradicional, lo cual ha permitido que la mayoría de los pacientes pueda acceder a esta tecnología y desde ese punto de vista lograr mejores resultados. ¿Cuánto te demoras tú en un cáncer de próstata retirar completamente la próstata? Bueno, es una pregunta interesante porque uno piensa que con la cirugía robótica las cosas se hacen muy rápido. No, las cosas no son más rápidas, son más precisas. Si yo hago una cirugía abierta de un cáncer de próstata, me demoro alrededor de 1 hora, 1 hora y media. Si hago una cirugía robótica, me demoro 2 horas y media a 3 horas. ¿Por qué? Porque estamos buscando calidad de vida, preservación de continencia y preservación de potencia. Y por lo tanto, como vemos por dentro lo que estamos haciendo, lo hacemos más cuidadosamente. ¿Qué porcentaje de los pacientes van a tener problemas de impotencia? Más o menos. En cirugía tradicional yo diría que más del 50%. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Con cirugía robótica nuestros resultados a 3 meses de seguimiento es preservación de la potencia en el 75% de los casos. Claro, ya es un avance notable. Tremendo, pero hay que mirar esos resultados a largo plazo porque la recuperación de la potencia puede demorar hasta 2 años. Y desde el punto de vista de la continencia urinaria, en la cirugía tradicional, ¿qué porcentaje de problemas tenemos en ese sentido? Yo pienso es variable. El problema de la cirugía tradicional es que los criterios de evaluación en las publicaciones no han sido tan estrictos como los que usamos hoy día. Hoy día nosotros usamos encuestas de satisfacción del paciente y esas encuestas están validadas científicamente. Por lo tanto, yo puedo hablar de mis resultados en cirugía robótica. El 50% de nuestros pacientes queda con continencia inmediata. O sea, cuando uno hace una prostatectomía radical, deja una sonda puesta en la vejiga que se saca al 5.º día de la cirugía. Por lo tanto, yo digo siempre, un paciente operado de cirugía robótica que anda bien, a la semana puede estar haciendo vida normal, lo cual no ocurre con cirugía abierta. Estamos hablando de una recuperación de 30, 45 días. El 50% de nuestros pacientes queda continente inmediato. Y los que quedan con incontinencia, quedan con un escape con los esfuerzos mínimos, que los obliga a usar un paño de protección y eso desaparece en 2 o 3 meses. Por lo tanto, nuestras tasas de continencia a 6 meses de seguimiento son superiores al 95%. ¿Qué futuro le ves tú a la cirugía asistida por computación en el fondo, ¿no es cierto? Lo primero que va a venir es lo que se llama la telecirugía, es decir, la cirugía robótica a distancia. El problema que hay que solucionar es el problema de la transmisión de la señal. Hoy día, con cualquier método satelital o fibra óptica, la señal se retrasa con milésimas de segundo. Solucionado eso, vamos a poder hacer telecirugía, es decir, va a haber un robot en Chiloé, en Ancud, el paciente va a estar en Ancud,
y nosotros vamos a poder estar en Santiago operándolo. Eso viene. Y el desarrollo que viene enseguida es la nanotecnología o los nanorobots. Robots pequeños que van a poder ser introducidos dentro del cuerpo y que van a poder hacer cirugía guiada. Es decir, estamos hablando de un concepto tremendamente nuevo y novedoso, pero no es nuevo, eso está ya en estudio. En cirugía mínimamente invasiva hay un concepto interesante hoy día, que es lo que se llama la cirugía NOTES, que es la cirugía hecha por orificios naturales, transvaginal, transgástrica, etc. Y la cirugía de puerto único, que se hace a través de una pequeña incisión en el ombligo. Con el robot nosotros hemos tenido la posibilidad de operar pacientes para sacar el riñón a través de una incisión en el ombligo de 4 centímetros, lo cual permite las ventajas estéticas, cosméticas, sobre todo en mujeres jóvenes, ¿no es cierto? Pero además permite hacer una cirugía de mucha mayor invasión y de más rápida recuperación. Lo que hoy día estamos diciendo como algo que es ciencia ficción y que a futuro el doctor puede estar acá en Santiago, incluso en su casa, y puede estar operando un paciente en Ancud. Y eso uno pensaría que es algo muy, muy del futuro. Y lo increíble es que el futuro se acerca muy rápidamente. Yo creo, Carlos, como tú lo sabes muy bien, con todo el trabajo que tú y yo hicimos en el Instituto Nacional del Cáncer, lo importante es que nosotros podamos convencer a la gente que maneja la parte económica de la medicina de que toda esta tecnología sea asequible a todo hombre o mujer de este país. Y yo creo que todos buscamos eso. Si logramos hacer eso, estamos haciendo una labor parecida a la que hacíamos hace años atrás. ¿Cuánto cuesta este sistema computacional que se ha llamado robot? Pero esto es un sistema de computación aplicada. ¿Cuánto cuesta la máquina? La máquina, el robot cuesta alrededor de 2 millones y medio de dólares. La mantención anual es alrededor de $120.000. La mantención es muy importante. El robot no nos ha fallado nunca a nosotros, pero si hubiera una falla, es importante que haya el personal técnico que lo solucione rápidamente. Es claro, decir, si no te queda en pana. Exacto, el que arregla la retroexcavadora, no el que la maneja. Sí, por supuesto. Y eso es parte fundamental. Ahora, probablemente esa inversión sería mucho mejor hacerla en equipamiento tecnológico médico que tenga un retorno económico más rápido. Pero al menos en nuestro centro, los directores se convencieron de que esto era una innovación al servicio de los pacientes. Y por lo tanto se hizo una inversión no esperando un retorno, sino que agregando un plus, un resultado mejor a lo que nosotros pretendemos en la curación de nuestros pacientes. Bueno, Octavio, para nosotros ha sido un enorme gusto poder estar contigo. Nos conocemos hace tantos años, y además que el doctor Castillo es mi doctor. Le queremos agradecer su presencia aquí. Damos término con esto al programa. Cualquier consulta, mándenos su email. Por favor, mándenos porque nos da idea. A lo mejor ustedes quisieran un nuevo programa con el doctor Castillo. Tienen que comunicarme. Que tengan todos ustedes muy buena semana. Nuevamente, gracias, Octavio. Muchas gracias. UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida, para ti una ISAPRE de médicos, presentó Más Calidad de Vida.